momento vamos a escuchar al compañero José Villavicencio, quien desde la Unión General de Trabajadores del Ecuador también precisa informar a los pueblos del Ecuador cuál es la verdadera situación que el Ecuador enfrenta en los actuales momentos. Bienvenido, José, te escuchamos con mucha atención. Gracias, buenas tardes. Primero, permítanme saludar a todos los trabajadores y al pueblo ecuatoriano en este 24 de mayo. Un saludo para mi compañera Isabel y para usted, Sandrita. Yo quiero primero empezar dando a conocer algunos elementos sobre lo que planteó el presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea empezó diciendo que su compromiso primero era salvar las vidas. Es evidente de que eso es una mentira, una falacia. Segundo, ha planteado de que en su año de haber dirigido la Asamblea Legislativa ha establecido una agenda en el tema de aprobar leyes en favor del pueblo ecuatoriano y también el tema de la fiscalización. Quiero decirles a los ecuatorianos que las 17 leyes que habla el presidente de la Asamblea, la mayoría afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores y los pueblos. Entonces, es mentira cuando se plantea que las leyes van en el marco de desarrollo, del fortalecimiento de la unidad de nuestro país. Tercero, cuando se plantea de que la Asamblea ha establecido una política de fiscalización, es otra gran falacia, otra gran mentira, cuando los ecuatorianos conocemos que la Asamblea Legislativa no ha hecho absolutamente nada por combatir la corrupción. Al contrario, han pasado discutiendo quién es más corrupto de los asambleístas que han estado involucrados en actos de corrupción y también por haber ofrecido cargos o puestos desde distintas bancadas y desde distintos asambleístas. Entonces, decir por el presidente de la Asamblea que uno de los principales elementos de la Asamblea y que ha cumplido es la fiscalización y el combate a la corrupción es una falacia. La otra gran mentira del presidente de la Asamblea del día de hoy es cuando plantea de que la ley humanitaria apoya sustancialmente y protege a los más vulnerables. Mentiroso. Es la ley de la esclavitud, vulnera derechos de los trabajadores y convertiría a tener ingresos miserables. Por ende, no es una ley que protege a los más vulnerables, sino que a los más vulnerables convierte en más precarios. Esa es la realidad, no como el presidente de la Asamblea ha planteado el día de hoy. La otra gran mentira del presidente de la Asamblea de ecuatorianos, que ha dicho el día de hoy en su informe a la Nación, de que la ley humanitaria protege y garantiza la estabilidad laboral a los trabajadores del sistema de salud. Una gran mentira, una gran falacia, cuando el pueblo ecuatoriano es testigo que en estas horas se han despedido a más de 4.000 trabajadores del sistema de salud a nivel nacional. Para el gobierno, para la Asamblea, el día de ayer eran estos sectores héroes, hoy son despedidos. Y entonces por eso nosotros hemos planteado la solidaridad con los trabajadores de la salud, de TAME, de Ferrocarril, del tema de otros sectores que han sido desvinculados. Esa es la realidad de lo que está pasando frente al planteamiento que ha hecho el presidente de la Asamblea en una primera parte. Segundo, cuando el presidente Moreno empieza a dar su informe, vuelve a ratificar la situación difícil que estamos viviendo los trabajadores y los pueblos, tanto a nivel nacional y a nivel del mundo. Eso los ecuatorianos conocemos. Segundo, establece de que él ha recibido un gobierno endeudado. Lo que no le dice al país de que él fue parte y sigue siendo parte de Alianza País, sigue siendo parte y fue parte del correísmo. El correísmo dejó con una deuda externa del 39% del Producto Interno Bruto. Hoy Moreno lo tiene con una deuda externa del 57%. Significa que este gobierno se ha endeudado alrededor de un 18%. Esa es la realidad cuando dice que él ha recibido un país endeudado. Lo que no le dice a los ecuatorianos que él se sigue también
endeudando alrededor de un 18%. El otro elemento que se ha referido es el tema de que el gobierno ha enfrentado un golpe o un posible golpe de Estado en el mes de octubre. Mentiroso. Lo que no le dice al pueblo ecuatoriano y a los trabajadores es de que el que ocasionó que los trabajadores y los sectores sociales nos tomemos las calles fue su política neoliberal. Y los trabajadores actuamos y rechazamos esa política y enfrentamos a quienes, haciendo uso del poder económico y del poder político, quisieron implementar leyes en contra de los trabajadores y los pueblos. Entonces, en el legítimo uso de la resistencia, los trabajadores y los pueblos rechazamos desde las calles su política y no fuimos tras un golpe de Estado los trabajadores, fuimos tras de su política neoliberal. Esa es la realidad ecuatoriana. Por otro lado, se ha planteado el tema de la desinformación. La desinformación, la mentira, la demagogia, la farsa, sale desde el mismo gobierno cuando no se ha transparentado las cosas sobre el tema económico, realidad referente al tema de la emergencia sanitaria. Por otro lado, ha planteado el tema de la corrupción. Ecuatorianos, la corrupción existió en el correísmo, de cual el presidente Moreno fue parte. La corrupción existe en este gobierno, que más adelante me voy a referir en los temas que precisó. Es evidente entonces que previo a establecer 4 ejes, ha establecido estos elementos. Luego de eso, el presidente Moreno ha planteado referirse a 4 ejes. El tema de la salud, preservar la vida de los ecuatorianos, reactivación económica y el tema de proteger la dolarización. Eso ha sido en resumen lo que hoy el presidente Moreno ha planteado. En esa línea voy a intentar referirme a los 4 ejes que ha planteado el presidente Moreno. Sobre el tema de la salud, ha planteado de que hoy el gobierno está repotenciando, está tomando todas las decisiones para proteger a quienes están infectados por el tema de este COVID-19 y que saluda la decisión firme del vicepresidente que ha dejado su trabajo desde el escritorio y que ha ido a visitar diferentes provincias, diferentes centros de salud para tomar medidas y que se está fortaleciendo el tema de salud. Lo que no le dice el presidente Moreno a los ecuatorianos es de que en su gobierno, así como en el anterior gobierno, han destrozado el sistema de salud. Todos los años, cuando se aprobaba el presupuesto de salud, han reducido alrededor de 300, 400 millones de dólares. Significa que en este tercer año de informe han reducido el tema del presupuesto en salud alrededor de 1.200 millones de dólares. Lo que no le dice a los ecuatorianos es de que él no permitió de que se construyan más hospitales. Dijo que no eran necesarios y que eran muy difíciles de administrar. Lo que no le dice al pueblo ecuatoriano es de que no ha tenido la capacidad suficiente para entregar tanto el presupuesto, pero también para entregar la protección que se requiere para el tema de enfrentar esta epidemia sanitaria. Recordemos, ecuatorianos, que durante el proceso y los 3 años del presidente Moreno han desvinculado alrededor de 15.000 servidores públicos referentes al tema de salud. A finales del 2019 desvinculó alrededor de 4.500 trabajadores de la salud, tanto profesionales, enfermeras, auxiliares. Es evidente que esto entonces afectaba al sistema de salud. En la práctica, lo que dice el gobierno, que está tomando medidas para fortalecer el tema de salud, es una mentira, porque lo que ha hecho este gobierno es destrozar el sistema de salud y no entregar el presupuesto necesario que requieren los ecuatorianos. Segundo, ha planteado el tema de preservar la vida de los ecuatorianos. Otra mentira más, porque el gobierno prefirió pagar la deuda, como aquí ya se ha planteado, no solo 324 millones, terminó pagando ecuatorianos alrededor de 1.500 millones de dólares entre interés y capital. Esa es la realidad. Cuando esos recursos hubieran servido para
salvar la vida de los ecuatorianos entregando comida y medicina y salud. Entonces, cuando dice que hoy su primer rol, su primer papel es el tema de preservar la vida de los ecuatorianos entregándoles vida alimentarios, es otra falacia, porque ni siquiera el 2% de los ecuatorianos que se querían esta ayuda hoy ha sido entregada por el gobierno. Los pequeños comerciantes no han recibido esta ayuda. La gente que no tiene que comer, como se ha visto públicamente en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Machala y en otras ciudades, entonces cuando el gobierno plantea que ha priorizado o su política es preservar la vida de los ecuatorianos, es otra falacia, porque es evidente que prefirió cumplir con el Fondo Monetario Internacional en vez de salvar la vida de los ecuatorianos. El otro aspecto que se ha planteado es evidente el tema de la activación económica. Eso es otra mentira, ecuatorianos. Cuando se aprueba la ley de la esclavitud, la Carta de la Esclavitud, no busca reactivar la economía de nuestro país. El gobierno cree que vulnerando los derechos individuales y colectivos se va a reactivar la economía. Hemos dicho claramente que la flexibilización laboral en nuestro país no reactiva la economía en nuestro país. Reducir la jornada de trabajo a los servidores públicos, a los maestros, dejar en la desocupación y cerrar 7 empresas públicas en los actuales momentos, esto agrava la recesión y no reactiva la economía. Y entonces, cuando el gobierno plantea que su principal elemento de los que se ha planteado el día de hoy, uno es el tema de la reactivación económica, es una falacia. Dice de que las medidas tomadas son las adecuadas, por eso los países, el Fondo Monetario Internacional, los instituciones internacionales creen en su función y por eso le están dando créditos. El problema es de que le creen porque está cumpliendo su política y entonces le dan recursos porque está al servicio del capital, al servicio del imperialismo, al servicio del Fondo Monetario Internacional, al servicio de las multilaterales. Entonces, los ecuatorianos son testigos que antes de la epidemia, de la población económicamente activa que bordean los 8.300.000 ecuatorianos, 5 millones de ecuatorianos no tenían un empleo. Esa era la realidad. Y esa es la realidad hoy con el tema de pandemia, que esa situación se ha agravado, porque el gobierno dijo también de que no se iba a despedir a los trabajadores cuando se declaró la epidemia sanitaria. Sin embargo, es evidente de que eso no se ha respetado. Más de 160.000 trabajadores han sido desvinculados y esto agrava más la situación económica. Entonces, decir que a través de la ley humanitaria, el tema de llegar a acuerdos, el tema de reducir la jornada de trabajo y reducir los ingresos a los trabajadores con ingresos miserables de $220 mensuales, se va a reactivar la economía de nuestro país, es otra falacia, otra mentira del gobierno, porque en la práctica no se ha tomado en consideración las propuestas presentadas por los trabajadores que más adelante vamos a establecer. Y lo otro que se ha planteado es el tema de la dolarización, que el gobierno protege la dolarización y por eso plantea el tema de las leyes para que se garanticen los acuerdos. Acuerdos unilaterales, acuerdos bilaterales, donde el más fuerte de la relación de dependencia va a establecer las condiciones. Dice entonces que para proteger la dolarización, el gobierno ha establecido una política que los servidores públicos contribuyan con 2 horas de su trabajo. Es evidente entonces que el servidor público con ingresos de $600 estaría contribuyendo alrededor de $1.400 mensuales, cuando los ecuatorianos son testigos que los grandes grupos económicos no estarían aportando con ningún centavo, con ningún solo centavo. Igualmente plantea de que les ha pedido la contribución a los maestros y que espera de que los maestros sigan enseñando con esa misma actitud, con esa misma ética, etcétera, etcétera. Lo que no le dice que los maestros van a aportar alrededor de $900 anuales, mientras ecuatorianos la banca no va a aportar con un solo centavo.
Y entonces dice que en su gobierno ha pensado en la salud, mentira. Ha pensado en la educación de los más viejecitos. Pero los ecuatorianos conocemos de que el 30%, que el 70% de los estudiantes en nuestro país no tiene internet para poder terminar su año lectivo frente a la situación que hoy estamos viviendo los ecuatorianos. Lo que el presidente Moreno no le dice a los ecuatorianos es de que alrededor de 800,000 jóvenes no han podido entrar a las universidades porque su gobierno no ha entregado el presupuesto de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y entonces, por otro lado, el gobierno plantea de que ha cumplido con el aporte de el IES del 40%. Mentira, ecuatorianos. Otra mentira, otra falacia por parte del presidente Moreno. El presidente Moreno, luego que se declaró la inconstitucionalidad de la ley de la justicia laboral en agosto del 2018, de ahí en adelante, el presidente Moreno solo ha venido entregando el 28% de las pensiones jubilares, no el 40% como establece la ley. Y los ecuatorianos tienen que conocer lo que no les dijo Moreno el día de hoy, que en su gobierno el 40% de las pensiones jubilares no se viene entregando desde el mes de octubre. Y entonces, cuando el gobierno dice que las pensiones jubilares son sagradas y que las va a garantizar, le miente a los ecuatorianos, porque días anteriores el gerente del BIES y del IES plantea de que las pensiones jubilares están en riesgo y que a más tardar en 4 meses los jubilados no contarían con este derecho. Esa es la realidad ecuatoriana. Por otro lado, el presidente Moreno se ha referido en su cadena de que es una falacia, que es una mentira, que él no ha favorecido a los grupos económicos de este país, que no les ha perdonado las deudas. Ecuatorianos, le decimos claramente al gobierno mentiroso, una falacia más, cuando el pueblo ecuatoriano conoce que a través de la famosa ley de reactivación económica, entre comillas, que la aprobó la Asamblea Legislativa en el 2019, esa ley condonó multas, intereses y recargos por alrededor de 4.500 millones de dólares, entre ellos los del Juri, alrededor de 20.000 millones de dólares. Banco de Guayaquil, Supermaxi, entre otros, les condonó multas, intereses y recargos. Entonces, cuando el gobierno el día de hoy plantea de que eso es una falacia, y entonces lo que busca hacer que una mentira repetida 1000 veces se convierta en verdad, cuando todo el pueblo ecuatoriano conoce que cuando no permitiremos que quede en la impunidad los actos de corrupción. Mentiroso. Señor Moreno, corrupción también es de que sus ministros tengan a sus padres de embajadores en España, de cónsules. Corrupción también es que sus ministros hayan negociado con la Asamblea Legislativa a cambio de la aprobación de la ley de esclavitud, votos ofreciendo cargos en el IES y en otras instituciones públicas. Y entonces, cuando el presidente dice de que no va a dejar en la impunidad el tema de la corrupción, le está mintiendo a los ecuatorianos, porque corrupción existe hoy en su gobierno. Corrupción es también no respetar la ley del servicio público cuando se establece claramente el nepotismo en nuestro país. Eso no le dice, ecuatorianos, el presidente Moreno en su informe. Y entonces es evidente que el informe es más de lo que ya conocíamos. El informe del presidente Moreno es más de lo mismo y es evidente que ratifica que está al servicio del Fondo Monetario, de la banca, de los grandes grupos económicos, porque dentro de su informe estableció y ratificó que es el gobierno de los empresarios y que va a proteger a los mismos.
Esa es la realidad, compañeras y compañeros, pueblo ecuatoriano, frente a lo que hoy le ha mentido el presidente Moreno en su informe este 24 de mayo. José, en la parte final quisiéramos por favor escuchar desde el aporte de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, ¿qué hacer para enfrentar esta situación? Sí, brevemente, yo quisiera plantear algunos tres elementos que no topé en la primera parte. El gobierno ecuatoriano, el gobierno no dijo absolutamente nada cómo va a responder por los 16.000 fallecidos producto del COVID-19, que el responsable es el gobierno como tal. No dijo absolutamente nada en su informe. Segundo, es evidente que el país en el tema económico es un desastre. Eso no dijo el presidente Moreno. De acuerdo a los analistas económicos, el país en el tema económico tendría una reducción de pérdida del menos un 8%. Otros hablan de un 11%. Y entonces, el gobierno en el tema económico es un desastre. Esto tiene que quedar claro por los ecuatorianos, que hoy día en su informe no dijo absolutamente nada. Tercero, el presidente Moreno no dijo nada del nuevo paquetazo económico que le dio el 19 de mayo a los ecuatorianos. Cerrar 7 empresas públicas es ir cumpliendo las órdenes del Fondo Monetario, de sus voceros, y ir aniquilando el Estado como tal. Que lo que está atrás de estas 7 empresas, que entre comillas las cerraría, es el tema de la privatización, entregando al sector privado como tal, cumpliendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Lo otro que no se refirió el presidente Moreno es el tema de la eliminación de los subsidios, disfrazados en el tema de la liberación de los precios. Es evidente que, como ya se ha dicho, mañana subirá el precio del petróleo, del barril del petróleo, se van a incrementar los combustibles y van a ser afectados los trabajadores del sector medio. Medida mañosa, tramposa, que esto va con la mano de que pretenden cerrar o entregar al sector privado la refinería de Esmeraldas con la propuesta de construir una nueva refinería. Cuando hoy los ecuatorianos están exigiendo comida y medicina y empleo, el gobierno persiste en seguirse paseando los recursos en otras cosas. Y entonces es evidente de que eso los ecuatorianos también debemos conocer, que el día de hoy no se refirió absolutamente nada. Y antes de pasar a las propuestas, el presidente Moreno dijo de que agradecía a sus ministros que ocupan los cargos para quienes fueron designados de una manera transparente, honesta, y que cumplen ese rol. Lo que el presidente Moreno no les dijo, que son los mismos de antes, que hoy actúan como el camaleón, que no piensan en beneficio del pueblo ecuatoriano, sino en intereses individuales. El señor Roldán ayer fue de rupturas, o anteayer fue de rupturas, ayer fue del correísmo, hoy es del morenismo. La señora ministra de Gobierno ayer fue, o anteayer fue de rupturas, ayer fue del correísmo, hoy es del morenismo. Y entonces es evidente que sus ministros actúan como el camaleón, cambian de color de acuerdo a sus intereses individuales y no pensando en el pueblo ecuatoriano. Es entonces evidente que frente a esta realidad que vivimos los trabajadores y los pueblos, hoy más que nunca tienen vigencia, tienen valía y son necesarias nuestras propuestas presentadas por los trabajadores y los sectores sociales, como aquí ya se ha planteado el no pago de la deuda externa, que el Estado paga por alrededor de 12.000 millones de dólares anuales, que se cobre a los evasores de impuestos los 4.500 millones de dólares, solo 500 empresas le deben 1.500 millones de dólares. Es evidente que hoy el que más ha ganado en la práctica ecuatorianos debe aportar, no en el discurso, como lo dijo hoy el presidente Moreno nuevamente. La banca,
Los grandes grupos económicos deben aportar, deben contribuir en esta emergencia. Eso hemos planteado de una manera progresiva estos grupos económicos. En esa misma línea, es correcto de que los que tienen en paraísos fiscales aporten con un 2%, junto a las 265 familias que tienen alrededor de 30.000 millones de dólares afuera. Ahí están las propuestas presentadas por los trabajadores. Es necesario que se revise los contratos petroleros, no por el hecho de estar bajo el barril del petróleo se pueden seguir rifando y llevando más del 90% de nuestros recursos, de nuestro patrimonio, como es el petróleo. Hay que revisar esos contratos. Hay que revisar los contratos de las telefonías de Claro y Movistar. Ahí tienen de ganancias el 99%, se nos llevan 3.000 millones anuales. Si el gobierno revisara esos contratos, le quedarían alrededor de 1.500 millones de dólares a favor del Estado. Estamos esperando, ecuatorianos, que nos diga la Asamblea Legislativa en cuánto se va a reducir sus salarios. Los trabajadores hemos planteado de que nadie puede ganar por encima de los 10 salarios básicos del sector privado. Significa eso que nadie puede ganar por encima de 4.000 dólares mensuales. Si el gobierno tomara esa decisión, se estaría ahorrando alrededor de 600 millones de dólares, sin afectar al que menos tiene. Estas propuestas hemos planteado para resolver la crisis económica y sanitaria. Sin embargo, ustedes conocen, ecuatorianos, de que el gobierno obedece al Fondo Monetario Internacional y 74 asambleístas se unieron a la política al servicio de la banca, de los empresarios y del Fondo Monetario Internacional en vez de tomar esas medidas. Pero es evidente que hay como también hay propuestas para mejorar la producción, para generar empleo en nuestro país. Hay que fortalecer la pequeña y mediana industria, hemos planteado nosotros. Los recursos o los créditos extraordinarios que dice el gobierno que ha recibido deben servir para avanzar la vida de los ecuatorianos, comida, medicina, salud, empleo, y también para entregarle recursos a la pequeña y mediana industria, acompañada de establecer el precio de la energía eléctrica y otros componentes a bajo interés, a cambio de la generación de empleo, a bajo costos, a cambio de que manejen el tema de la planilla de los trabajadores. Hemos planteado que es el momento de establecer una política en el tema agrario, a través de la cooperativa mixta de producción, que el Estado garantice el capital, pero sobre todo el mercado. Y cuando decimos que garantice el capital, una política crediticia a largo y mediano plazo a bajos intereses. No solo de la banca pública, que hoy planteó que el Banco del Pacífico desde mañana va a entregar créditos al 5%. No, nosotros planteamos por lo menos a un dígito, tanto de la banca pública como de la banca privada. Y entonces ahí se estaría resolviendo el tema del empleo y el tema de la producción. Si el gobierno garantiza el capital y el mercado, a cambio de eso el trabajador, el campesino, garantiza la tierra y la mano de obra. Hay que establecer políticas en la construcción a través del IES y del banco del BIES. No eliminarlo, sino nosotros hemos planteado que vamos a defender a nuestro banco. Y ese banco del BIES debe servir para entregar créditos a largo y mediano plazo, igualmente a bajos intereses, para quien construye la vivienda, que es el albañil, que es el trabajador, tenga también acceso a la vivienda. Y entonces es evidente de que ahí garantizamos poder que el trabajador tenga empleo, pero también pueda vivir dignamente. Y entonces son propuestas que los trabajadores hemos planteado, tomando en consideración de que el gobierno no dijo nada, absolutamente nada, sobre lo que no ha cumplido los 250.000 empleos anuales. Si han perdido ecuatorianos 800.000 empleos durante sus 3 años de gobierno. No dijo absolutamente nada de las 40 universidades. No dijo absolutamente nada de las 230 viviendas que les ofreció a los ecuatorianos. Y entonces es evidente que estas propuestas que planteamos los trabajadores va a servir en la práctica y en los hechos para cumplir las necesidades más elementales de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Es evidente entonces que hay propuestas, pero para que estas propuestas se ejecuten
es el momento de la unidad de los trabajadores y de los sectores sociales, para desde las calles ir construyendo una alternativa diferente. Desde los trabajadores nos hemos propuesto, desde los sectores sociales, desde el movimiento indígena, nos hemos propuesto actualizar la propuesta económica presentada en el mes de octubre para darle una alternativa al pueblo ecuatoriano en el 2021. Hoy más que nunca es la unidad de los trabajadores para garantizar salud, educación y salud y empleo en nuestro país. Termino con esto. Si los de abajo no podemos comer, los de arriba no podrán dormir. Y por eso llamamos y ratificamos nuestro llamado para nuestra acción del día de mañana, 25 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en contra de los despidos, en contra de la flexibilización laboral, en contra de la esclavitud, en defensa de la vida, en defensa del IES, contra el paquetazo neoliberal.